Cuéntame, ¿cómo te ha ido en esta semana? Buenas tardes. Me ha ido bien. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna novedad? ¿Cómo es que has estado sintiendo anímicamente? Ya. Esta última semana he estado un poco mejor. Comprendo. En la anterior entrevista, bueno, me alegro que estés un poco mejor, te hayas sentido mejor durante estos días. Durante la primera entrevista te pedí algunos datos generales. ¿Actualmente tú con quiénes vives? Ya. Actualmente vivo con mi tía y bueno, con mi gato. ¿Cuántos años tiene tu tía? Mi tía tiene 53 años. ¿Y tu mascota está chiquitito o los tienes muy grandes? Ya mi mascota ya está viejito ya porque tiene 10 años. 13 años tiene. ¿Y desde hace cuánto tiempo has estado viviendo con tu tía? Estoy viviendo con mi tía hace 8 años. Sí, 8 años. 8 años. Comprendo. ¿Durante esta última semana has sentido alguna molestia interna? Bueno, después de que me fui aquí sentí mucha tristeza porque recordé muchos momentos tristes, situaciones que me habían llevado a sentirme mal y estuve así y ayer empecé a decir que ya no podía estar así, entonces a tratar de cambiar mi actitud y estar, bueno, el día de hoy un poco más mejor, ¿no? Ujú. ¿Y durante el día, en qué hora exacta se podría decir que sintió el primer síntoma Síntomas de su tristeza? Por ejemplo, el decaimiento, el día de hoy. cansancio. Ujú. Ya. El día de hoy, en la mañana como a las 6 de la mañana, porque a esa hora me despierto. Como que no tenía tantas ganas de hacer nada, pero ahí vi que tenía que seguir adelante. ¿Ha sentido usted alguna vez otro malestar físico? Además Ujú. del cansancio, he sentido que mi corazón palpita rápido. Sí, he sentido que mi corazón palpita rápido o que me va a dar algo ahí. Entonces mi corazón se quiere explotar o se quiere detener. ¿Eso sientes esto durante qué situaciones exactamente? Me ha dado en momentos de, de sentir ansiedad, no saber qué hacer. Entonces me ha dado como cierta desesperación por hacer algo o por no saber algo. Y entonces siento que mi corazón palpita muy rápido o que algo va a explotar dentro de mí. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste esto? La última vez que sentí desesperación y ese síntoma fue antes de ayer. ¿En qué situación se dio? Ya mi mamá me llamó y me dijo, hija, te tengo que decir algo. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, no, te lo tengo que decir en persona. Y yo dije, ya, pero ¿por qué no me lo dices ahora? Y me dijo, no, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces yo me empecé a desesperar y empecé a sentir ansiedad y empecé a querer saber qué era lo que me tenía que decir, porque me había dicho que no me preocupara, que todo va a estar bien. Y empecé a sentir eso de
que mi corazón empezaba a latir más fuerte o que se iba a reventar algo ahí. Y después de esto, ¿has visto a tu mamá? Sí, tuve que ir porque no podía, no saber qué estaba pasando o de qué se trataba. ¿Y la noticia que te dio te impactó? Sí me impactó, pero era lo que necesitaba saber. Necesitaba salir de esa incertidumbre de no saber qué era lo que me iba a decir o qué es lo que había pasado. ¿Esta noticia entonces de alguna manera no te afectó, se podría decir? Me afectó porque se trataba de mi hermano. Mi hermano se había metido en un problema. Ya, entonces sí me afectó, pero dejé de sentir esa taquicardia y empecé como que a decir, bueno, necesito encontrar soluciones, necesito, no sé, buscar a un compañero para que asesore a mi mamá o vea el caso de mi hermano. Ujú. Comprendo estas situaciones que a veces no podemos hacer algo, ¿cierto? Pero de alguna manera tu hermana contó con tu apoyo. Sí, porque mi hermano está en la cárcel y mi hermano se metió en problemas, entonces allá en la cárcel y tuve que decirle a un amigo que vaya y lo patrocine, o sea, sea su abogado. ¿Cómo es tu relación con tu mamá? Allá mi relación con mi mamá es normal porque no vivo con ella y bueno, hay veces voy a visitarla y voy a visitarla y después ya me vengo y ya está. ¿Y con tu papá tienes comunicación constante con él? Ni con mi papá ni con mi mamá tengo una comunicación constante. En el caso de mi mamá, a veces voy a visitarla porque me insiste mucho en que vaya, o hay veces mis hermanas creo que saben que tengo esta ansiedad por no saber algo o no me gusta estar en esa incertidumbre de no saber. Entonces me dicen, oye, pasó esto o mira, te tengo que contar algo y entonces yo voy y como que al ir ya, bueno, veo a mi mamá, pero no es de manera constante. Es como que al mes voy 2 veces. ¿Tu mamá y tu papá están separados? Mi mamá y mi papá están separados. Y con mi papá lo voy a ver una vez al mes. Hay veces ni una vez al mes. Y ha habido momentos en los que mi papá vivía en Chile, entonces no lo veía ni tampoco tenía comunicación por un tiempo de 3 meses. 3 meses. Y bueno, ahora con mi papá la comunicación por teléfono es de manera 3 veces al mes más o menos, pero es porque él me escribe. Entonces como que a veces no le respondo y me vuelve a escribir. Y me vuelve a escribir, entonces ya le respondo. Ya. Comprendo. ¿Y desde hace cuánto tiempo tus papás se separaron? Mis papás se separaron hace 8 años. ¿Cómo era en ese entonces la dinámica familiar? Allá. Creo que me he equivocado porque mis papás se separaron no, más de 8 años, porque mi hermanito menor es mi medio hermano y él tiene 10 años. Entonces se han separado como hace 11 años, no se me cuenta. Y la dinámica en ese momento de que ellos se separaron pues, fue muy tóxica, muy detonante para nosotros, porque paraban peleando, paraban discutiendo, mi papá agarraba y empezaba a maltratarnos, empezaba a insultar a mi mamá, empezaba a amenazarnos, o cuando mi mamá no estaba, empezaba a insultarme a mí, porque yo soy la hija mayor. Y bueno, yo y mis hermanos teníamos que escaparnos de la casa para que no nos pegara o no nos hiciera nada, ¿no? Eso era.
esa situación. Comprendo. Esta actitud de tu padre siempre ha sido así desde que, digamos, desde que tú tenías 2 años o tal vez 3 años. Mi papá como papá lo describiría, aunque no es la pregunta, como un hombre violento y a la vez amoroso. Porque creo que mi papá en nuestra educación se utilizaba mucha violencia. Por ejemplo, a mí me enseñó a manejar bicicleta y cuando yo le dije que no podía o que tenía miedo, mi papá agarró su cinturón, o sea, la correa, y me amarró la correa a los pedales de la bicicleta hasta, hasta que aprendiera y me correteó con una correa detrás. Y yo tenía 4 años y lo recuerdo perfectamente. Y fue así con las vocales, con la suma, con la resca. Si no sabías desfilar o si no sabías hacer algo, era un golpe, porque quería que seamos perfectos, no quería que nosotros seamos personas a medio ser, decía él, que teníamos que ser excelentes en lo que hagamos y al ser hija mayor, pues cualquier responsabilidad de una cosa mal hecha recaía sobre mí. Entonces eso era mi papá, y amoroso porque al igual que nos daba golpes, también nos daba cariño, nos daba amor, nos enseñó valores, nos enseñó que era la moral, nos enseñó buenas cosas, pero también era amoroso porque nos decía hijita, Michi, nena, princesa y cosas así. Entonces, yo a mi papá, cuando hablo con él, le digo papi, y a mi mamá, mami, no le digo mamá. Les he dicho mamá y papá, pero cuando estaba súper molesta y enojada con ellos. Pero esa es mi manera de tratar y es porque mi papá siempre me decía hijita. Y cuando estaba renegando me decía hija o me llamaba por mi nombre. ¿Y hasta qué edad tenías tú que recuerdes que él dejó de manifestar esta violencia? Mi papá dejó de manifestar esa violencia cuando yo tenía 16 años porque caí enferma y fue más dócil mi papá con mis hermanos y conmigo. Y a los 17 y 18 me imagino que su desesperación no lo hizo actuar de esa manera, no era violento, quizás ya porque también una ella estaba señorita, grande, entonces más que violento físico fue violencia psicológica. Comprendo. Y durante tus primeros años, ¿cómo podrías escribir a tu mamá? Durante mis primeros años podría describir a mi mamá como una madre ausente, porque mi mamá se preparaba de viaje y no estaba. Hay veces tenía problemas con mi papá y no le importaba y se iba con mi hermano menor. Entonces, esa ha sido su manera de ser mamá, porque he tratado de comprenderlos, porque esta situación también me causaba mucha tristeza. He necesitado hacer cosas que a mi criterio necesitaba hacer, como por ejemplo confrontarlos y decirles por qué había pasado ciertas situaciones y por qué ellos habían actuado así conmigo y con mis hermanos, para poder estar un poco más tranquila, porque hubo un momento en el que yo no podía estar bien, que yo no podía hablar de cosas sin llorar o no sentirme mal por lo que había pasado, porque la violencia psicológica y física no solamente fue por parte de mi papá, también fue por parte de mi mamá. Entonces fue difícil, fue muy difícil salir de eso,
fue muy difícil tratar de buscar esa calma y tener que decirles por qué, porque para ellos hasta ese momento no habían hecho nada malo, que no habían cometido ningún error. Creo que hasta el momento todavía deben de considerarlo así, aunque quizás hay veces uno trate de hacerles ver que de alguna u otra manera, pues su actitud y su comportamiento nos afectó a mí y a mis hermanos, ¿no? Comprendo. Y durante la etapa preescolar, o sea, ya entrando al jardín, eh, ¿quién es la persona quien te ayudaba para hacer tus actividades escolares? Yo las hacía como podía. Yo creo que si me dejaban tarea, no las hacía. Porque mi papá estudiaba y mi mamá estaba de viaje. Entonces, recuerdo que a veces iba al jardín descuidada, mal peinada, mal vestida. Y cuando estaba mi mamá, ella pues me peinaba, me vestía, y mi papá también, pero hay veces, me imagino que por el estudio, él me descuidaba. ¿Alguna vez tu mamá te explicó el motivo por el cual en ocasiones se ausentaba? Mi mamá, como a todo niño, nos decía que ella se iba por plata, por conseguir plata. O sea, todo niño a esa edad de los 3, 4, 5 años, 6, quiere a su mamá. Entonces, cuando mi mamá salía de viaje, nosotros nos poníamos a llorar y mi mamá decía, si no voy a ir, entonces no va a haber para comer. Entonces ahí nos quedábamos calladitas y empezábamos a decir, mamá, ¿cuándo vas a llegar? ¿Cuándo vas a llegar? Y mi mamá decía, voy a llegar el día miércoles. Y así. Entonces, ya entendíamos esa situación. ¿Cómo describes que es el carácter de tu mamá? El carácter de mi mamá hoy en la actualidad es muy explosivo, porque mi mamá cuando reniega empieza a gritar feo, con palabras sueces, y a veces puede actuar hasta de manera violenta. Esa es su manera de actuar, pero cuando está bien es amorosa y cariñosa, sí. En total, ¿cuántos hermanos son ustedes en la actualidad? Nosotros somos 5 hermanos. Somos 4 hermanos de papá y mamá y un medio hermano, y tengo 2 hermanos y 2 hermanas. Comprendo. Durante esa etapa que me comentas, ¿consideras que no me podrías describir un poco detalladamente cómo era la relación con tus papás, incluyéndote, En el momento digamos, cuando tú llegabas del colegio? ya. Yo he estudiado mi primaria, mi secundaria en Puno. Estuve 2 años acá en la primaria. Por ejemplo, en los años que estuve aquí en Tacna en la primaria, estaba en el colegio Víctor Raúl allá de la Torre, y recién llegados de allá de la sierra, como dicen de Puno, pues mi papá empezó a exigirnos notas sobresalientes, y como que la educación aquí era un poquito más avanzada que allá. Y bueno, no nos iba bien y mi papá nos revisaba la tarea, y si ya estaba mal hecha nos pegaba. O si teníamos una mala nota nos pegaba, y mi mamá no estaba. Pero ahí también hubo un acontecimiento que nos marcó, que mi papá le fue infiel a mi mamá y mi mamá agarró y fue detrás de mi papá. Y nosotras con mi hermana nos quedamos meses solas. Solas. Se olvidaron de nosotras. Mi mamá se olvidó de que tenía hijas y nos dejó solas. Y teníamos familia por parte de mamá que, bueno, por casualidad vinieron a visitarnos y pues nos dieron alimentación. Entonces yo he sabido cocinar desde chiquita y por ese lado no me complicaba. O sea, si ellos me daban arroz, fideo, aceite, o todo lo necesario para cocinar, yo lo hacía.
pero sí hubo ese momento donde mi mamá y mi papá no estaban. Allá en Puno, mi mamá no estaba, mi papá a veces estaba, pero mi papá siempre era como que más estricto, llegar a la hora, salir a la hora, revisión de cuadernos, y si estaba algo mal hecho o si hacía algo que a él no le gustaba, pues nos castigaba, y los castigos podrían ser desde bañarte en el medio del patio o estar desnuda debajo de tu cama eh, por horas en ese frío, o hay veces botarte de tu habitación para que durmieras en el patio. Y eran castigos mmm, no dables para un niño, porque éramos niñas, no éramos ni siquiera adolescentes. ¿Cuántos años tenían ustedes? Habremos tenido máximo yo 10, mi hermana habrá tenido 8. Entonces, y mi hermanito habrá tenido 6. Entonces era difícil estar en esa situación de frío y no tener a quién acudir, porque no había nadie que nos defendiera, nadie que dijera ya no, porque hubo un momento en el que mi papá me pegó tanto que me dejó en la cama. Me dejó en la cama una semana y mi mamá no dijo nada. Cuando llegó mi mamá, solo agarró y dijo, tenemos que ir a la fiesta, y se fueron a la fiesta. Creo que discutieron entre los dos, pero no dijo nada. También hubo una vez en la que sí, mi papá me había ahorcado con la correa y me dejó todo el cuello marcado, y entonces mi mamá sí agarró y como diciéndole o reclamándole, agarró y cortó la correa en pedazos y la botó. Pero no sentí que mi mamá nos haya protegido de eso, sino que hay veces también ella te castigaba también porque, no sé, yo no sé qué haríamos para que nos castigaran. No entiendo. Pero fueron situaciones, creo que fueron situaciones muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. Comprendo bien todo lo que me estás contando. Cuando pasaban estos sucesos, ¿había alguna otra persona que los podría ayudar a ustedes? No, porque solo vivíamos con mi papá y mi mamá y mi abuelo, que era alcohólico. Pero mi abuelo no se metía en nada. Mi abuelo no se metía en nada. Mi abuelo se murió y ya pues quedamos solo con mi papá y mi mamá. Y tengo a mi abuelo paterno, pero... disculpa. Mi abuelo paterno no vivía con nosotros, vivía lejos. Y cuando nos íbamos a quejar de él, pues él iba, le reclamaba a mi papá, pero mi papá le decía que no se tenía que meter. Comprendo. ¿Podrías describir entonces cuál era tu estado emocional más prevaleciente? Tristeza e incertidumbre. Tristeza porque cuando te pegan y eres niño lloras y te sientes triste y te duele. Incertidumbre porque a veces no sabía cómo iba a estar mi papá, si iba a estar de buen humor o iba a estar de mal humor. Porque a veces no era el error que tú cometías, sino era, ponte tú que Perú perdía un partido y mi papá renegaba y estaba de mal humor y te castigaba de todo. Si te sentabas mal, si te reías mal, si hablabas mal, te castigaba. Entonces era como que, ¿cómo estará el papá hoy día? ¿Cómo estará? ¿Cómo estará mi papá? Voy a llegar y ¿cómo estará mi papá? Entonces era como que esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar en la casa, ¿no? Estos actos violentos que me comentabas, digamos, al mes, ¿cuántas veces sucedía? Al mes, por lo menos 20 días. A la semana más o menos. A la semana por lo menos 5 días.
5 días, comprendo. Ujú. ¿Y hay algún otro hecho similar que te haya marcado de parte de tus padres durante ya la adolescencia? Mm, Durante la adolescencia.